Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos el día de hoy? Lunes 28 de noviembre. Esperemos que estén muy bien todos ustedes el día de hoy, por contra contentos también de poder compartir un momento más con ustedes en esta asistencia técnica articulada, gracias al apoyo de nuestros amigos de la DIFOCA también y por todo el apoyo que han estado teniendo con nosotros durante este periodo de tiempo. Nos da muchísimo gusto volver a poder participar con todos ustedes. Vemos que hay bastantes personas que están ingresando ya de las diferentes sugerencias con las que hemos estado trabajando. Un saludo fuerte para Alejandra, para Rina, para Enrique, para Carmen, para Edwin, para Eddie, Flori, Judith, Liliana, Oliva, Raúl, Santiago. Un gusto verles de nuevo, saber que están por ahí presentes. Ojalá también sus compañeros y compañeras puedan conectarse. Directamente también una felicitación y un agradecimiento especial a nuestros compañeros de nuestro equipo, al profesor Enrique y a la profesora Rina, que también están participando con nosotros. Y también el día de hoy vamos a poder compartir con ustedes algunas herramientas adicionales sobre el tema que hemos estado trabajando sobre las comunidades de aprendizaje profesional. Y para nosotros es un mes muy importante que está cerrando y ya próximos a empezar diciembre, porque ya vamos a entrar de lleno al proceso, digamos, más potente de todo lo que hemos estado trabajando en ese tiempo, que es ya ponernos en práctica, ya poder implementar finalmente un proyecto para poder promover las comunidades de aprendizaje profesional en las escuelas de nuestras jurisdicciones, ¿no? La semana pasada ya a muchos de ustedes les hemos hecho entrega del documento, del protocolo de orientaciones para la implementación de las CAP, donde se han podido revisar el documento y espero que lo hayan podido revisar y lo hayan podido leer con detalle, pero si no, no hay problema porque el día de hoy vamos a explicarlo. Ya hemos incluido todas unas 3 secciones dedicadas exclusivamente al tema de la implementación. Lo que va a ocurrir en las siguientes semanas y lo que esperamos que ocurra de parte nuestra y lo que vamos a ofrecerles a ustedes es esta oportunidad, esta posibilidad de poder acompañarles en el proceso de diseñar este proyecto dirigido a implementar las CAP en sus regiones, en sus jurisdicciones, perdón, si es que no están implementando aún. Y si ya están implementando, la herramienta que les vamos a ofrecer y que ya estamos dándoles a ustedes y que vamos a acompañarles a este proceso, va a ayudarles también a poder de repente robustecer la propuesta que tienen o incluir elementos que puedan ser de utilidad para ustedes. Entonces, estamos muy contentos porque estamos entrando a este proceso ya, digamos, de poder aplicar y de implementar finalmente todo lo que hemos podido aprender en estos meses que hemos estado trabajando juntos y juntas. Entonces, nada, voy a compartir mi pantalla en este momento para poder compartir con ustedes un poco la presentación del día de hoy. Denme un segundo mientras vamos activando el PowerPoint. Y le voy a rogar a mi equipo si me pueden confirmar que se vea la pantalla, porque solamente veo el PowerPoint y no veo si es que se está proyectando. ¿Me confirman, por favor? Sí se ve. Perfecto, gracias. Muchísimas gracias a mi compañera Betty. En otro momento les voy a presentar. También el día de hoy vamos a tener la presencia de la señorita Betty Rivera del equipo operativo de la Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Escolar del Ministerio de Educación, y a la señorita Gaby Torre, también del equipo de monitoreo de la Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Escolar, quienes van a compartir también con ustedes de manera un poco más técnica y específica ya algunas herramientas concretas que van a ser de mucha utilidad para ustedes. Yo esta primera parte nomás voy a tener una pequeña presentación corta para poder contextualizarnos y dentro de un momento voy a ponerles en contacto ya con mis compañeras para que ellas puedan brindarles a ustedes todas las herramientas que requieren. Entonces, nada, primero que nada, nuevamente agradecerles y darles la bienvenida a cada uno de ustedes y agradecerles por estar aquí con nosotros el día de hoy. Esta sesión también se está grabando para que luego puedan acceder a ella los compañeros o compañeras de sus UGEL o ODRE que no han podido estar el día de hoy y que sí les vamos a rogar también que puedan revisar el material que estamos preparando para ustedes. Hoy día estamos trabajando y bajo este título, implementando las comunidades de aprendizaje profesional en las instituciones educativas de mi jurisdicción. Es nuestra tercera sesión de fortalecimiento a nivel de estas ATA que estamos teniendo en conjunto con la DIFOCA. Y hoy tenemos 4 objetivos. Como podrán ver, tenemos una sesión potente el día de hoy, bastante robusta, con bastante información. Entonces va a ser muy importante y le voy a rogar, porque yo sé que tenemos muchas ocupaciones, pero le voy a rogar muchísima atención para que podamos estar bien concentrados y concentradas el día de hoy. Hoy tenemos 4 objetivos. ¿Sí? El primer objetivo es recordar elementos claves del proceso de implementación de la metodología CAP en una institución educativa, los 9 pasos, y los objetivos de cada sesión CAP.
Vamos a revisar muy rápidamente, solamente para recordar un poco cuáles son estos elementos que eran muy importantes en el proceso de implementación de una CAP en una IE, ¿no? Cuando ya un directivo quiere aplicar la metodología en una escuela, habíamos hablado muchísimo y están en los documentos que les hemos enviado de cómo debería darse este proceso. El segundo objetivo que va a ser clave poder conocer el día de hoy es conocer el rol de los especialistas UGEL, es decir, ustedes, en torno al proyecto de implementación de la CAP y los elementos de un proyecto. En general, ¿cuáles son los elementos de un proyecto? Y hoy día vamos a conocer un poco más a fondo qué es lo que esperamos cuando hablamos de una gestión de un proyecto, cuando ya ustedes van a ponerse del rol de cómo motivar a que otros directores de otras escuelas puedan aplicar esta metodología. ¿Cómo planteamos esa intención de motivación en un proyecto? El tercer objetivo es conocer la propuesta de proyecto de formación a directivos a ser replicada por cada UGEL. Tenemos una propuesta también que les pueda servir a ustedes como herramienta. Seguramente se preguntarán, oye, yo quiero trabajar las CAP con los directivos de mi jurisdicción, pero no tengo muy claro cómo hacerlo. No sé si tengo que hacer una capacitación, un webinar, una sesión. Acá el día de hoy vamos a darles un pequeño formato también que les va a poder ayudar a poder hacer esto de una manera un poco más ágil, digamos, ¿no? Y finalmente vamos a poder conocer los instrumentos de monitoreo del proyecto de formación que estamos proponiendo en diferentes niveles. ¿Qué instrumentos de monitoreo vamos a trabajar y vamos a esperar que se tengan para poder demostrar y comprobar efectivamente que estamos logrando los objetivos que nos estamos proponiendo? Entonces, simplemente con un pequeño recordatorio antes de darle pase a mi compañera Betty Rivera. Antes de eso, simplemente un pequeño recordatorio con respecto a los materiales que les hemos entregado y que de todas maneras al final de esta sesión vamos a volver a enviarles por el grupo WhatsApp que tenemos con ustedes y también por el correo que ya les hemos enviado. Y también los profesores Rina y Maure y Enrique Moncayo también les han estado facilitando y les van a facilitar, pero igual siempre es bueno recordarlo. Hemos generado un documento que se llama Orientaciones para el Desarrollo de las Comunidades de Aprendizaje Profesional CAP en Instituciones Educativas Públicas, que ya se los habíamos entregado hace unas semanas atrás, pero la semana pasada les hemos vuelto a enviar este documento con una actualización. Y esta actualización ha incorporado 3 secciones nuevas, las secciones 3, 4 y 5. ¿Sí? En este momento este documento se divide en 5 secciones. Las primeras 2 sobre comunidades de aprendizaje profesional y metodología general están dedicadas a entender la parte pedagógica de la implementación de la metodología, es decir, cómo se aplica la metodología, cómo se trabaja en una escuela, cómo debería darse. Y las últimas 3 secciones, que son las secciones que ya habíamos presentado a algunos de ustedes en el taller que tuvimos hace 2 semanas y que ahora lo voy a presentar de una manera más, digamos, pública nuevamente. Son 3 secciones enfocadas en el monitoreo, la implementación y la propuesta. El monitoreo a la implementación formativa, es decir, qué instrumentos de monitoreo podemos utilizar para verificar que efectivamente las CAP se están aplicando en las escuelas en un rol ya de especialista. Oye, yo sé que en esas escuelas se está aplicando CAPS, pero quiero saber cómo comprobarlo. Y ahí vamos a hablar de algunos instrumentos de monitoreo que le vamos a presentar. Una cuarta sección enfocada en entender un poco cómo se deben implementar o cómo se pueden implementar estrategias formativas como la que estamos proponiendo. ¿Cómo puedo proponer algo así en las escuelas de mi jurisdicción? ¿Con cuántas escuelas voy a trabajar? ¿Voy a trabajar con 10, con 20, con 50, con 100, con 30 escuelas? ¿Con cuántas escuelas voy a trabajar? ¿Cómo las voy a organizar? ¿Cómo las distribuyo? Mis tiempos, mi organización, mi presupuesto, mis materiales, etcétera. Y finalmente tenemos para ustedes una sección 5 que es una propuesta de justamente cómo implementar ese proyecto en sus jurisdicciones. Entonces estamos dando una serie de herramientas que les pueden ayudar de manera un poco más ordenada. Este documento lo podríamos dividir en 2 partes. Una primera parte que es la metodología de las CAP, que es más dirigida al director y a ustedes, que es lo que hemos estado trabajando las semanas previas a este espacio, que es entender la metodología. Y ya a partir de este mes vamos a darle, como quien dice, con toda la fuerza a esta sección 2, a esta parte 2, que ya es la gestión e implementación de las CAP en las IE de mi jurisdicción, que es una sección ya enfocada en ustedes, ya con el rol de especialista. Cómo yo como especialista me voy a asegurar, puedo proponer algo que permita que las escuelas de mis jurisdicciones puedan implementar las CAP como una metodología que realmente ayude. Entonces, ya este material, este documento se ha dividido en estas 2 partes, digamos, y es muy importante que lo puedan revisar. Entonces, simplemente para hacer un repaso muy, muy rápido y para recordar un poco en qué consiste este tema de las CAP, ¿por qué es una estrategia potente al trabajar con CAP? ¿Por qué es una estrategia potente? ¿Por qué es importante trabajar con CAP? Y acordémonos que hay 2 logros clave
que vamos a tener al trabajar las CAP. El primer gran logro que se espera con las CAP es el de lograr una mejora de aprendizajes en estudiantes a partir de toma de decisiones con evidencia y datos reales. Siempre el objetivo final va a ser estudiantes, siempre. La razón por la que implementamos las comunidades de aprendizaje profesional es por los estudiantes, por los y las estudiantes, por los niños, por las niñas, por los adolescentes. Por ellos es que finalmente se hacen las acciones que estamos proponiendo, siempre. Esa tiene que ser la mirada central, siempre. Todas las estrategias van a aspirar a ello. Entonces, y más aún en una estrategia como las CAP, donde justamente lo que se hace es, a partir de la evidencia de lo que ocurre en las aulas de clase, los docentes se organizan para pensar en cómo hacer un mejor trabajo que beneficie a los niños, a las niñas, a los adolescentes en general. Eso es un poco la lógica que tenemos en las CAP. Pero siempre hay un segundo objetivo, un segundo logro también, que es el fortalecimiento de habilidades de investigación en docentes, y no solamente habilidades de investigación, sino habilidades en general. Las CAP son espacios que ayudan también al docente a desarrollarse y a mejorar. Entonces, ¿por qué va a ser una estrategia potente el trabajar con CAP? Básicamente por estos dos logros, una mejora de aprendizajes en estudiantes y un fortalecimiento de habilidades de investigación en docentes. Ahora bien, acuérdense que hay un proceso previo que tenemos que aspirar que ocurra en una escuela. Entonces, imagínense que yo soy el director de un colegio. Yo como director, para poder trabajar las CAP, tengo que hacer una serie de pasos. En primer lugar, tengo que sensibilizar a mi institución educativa. ¿Cómo involucro a los docentes? ¿Cómo logro que lo vean como prioritario, que lo vean como importante? ¿Cómo les explico el proceso? ¿Cómo lo comento en el resto de la IE? ¿Cómo hago que en la escuela se entienda que las CAP van a ser algo importante y que va a ser muy potente el que yo pueda desarrollar en la escuela? Entonces, primero va a ser importante sensibilizar a la escuela. En segundo lugar, va a ser importante que yo haga diagnósticos. Y aquí vamos a trabajar con dos diagnósticos: el autodiagnóstico docente y el diagnóstico de la IE. El autodiagnóstico docente básicamente tiene que ver con ese trabajo de autodiagnóstico que los docentes tienen que hacer para el inicio de las CAP. ¿Por qué? Porque en la primera sesión CAP justamente se hace una presentación del autodiagnóstico de cada docente donde ellos manifiestan y explican cuáles son las situaciones que tienen que mejorar, ¿sí? Pero también hay un diagnóstico de la información de la IE. El directivo también tiene que tener la información de la institución educativa como diagnóstico, ¿no? ¿Qué está pasando con los aprendizajes, con los temas de convivencia? ¿Qué está pasando en la escuela? Porque esa información le va a permitir al director también saber cuántas CAP tendrá que organizar. Una CAP con los profesores de comunicación de secundaria, una CAP con los profesores de matemática de primaria, perdón, de secundaria, con los tutores de primaria, en fin. Entonces, es importante tener la información para poder tomar decisiones con respecto a cuántas CAP, si es una o dos o hasta tres que voy a organizar, pero también pedir a los docentes que hagan este proceso de autodiagnóstico. Con esto voy a poder definir cuántos grupos CAP organizaré, qué necesidades voy a encontrar en ellas, qué horarios tendrán, ¿no? Y así definir el número de CAP, definir los integrantes de cada CAP y realizar una programación. Entonces ya sé, por ejemplo, en mi escuela que voy a armar dos CAP, una en primaria y una en secundaria. En primaria solamente voy a trabajar con los tutores de tercero, cuarto y quinto de primaria. ¿Por qué? Porque he identificado en mi diagnóstico que hay una necesidad crítica en estos grados y hace que yo como director tome la decisión de que trabaje en esos 3 grados, por ejemplo, ¿no? Y en secundaria me he dado cuenta que hay una dificultad muy grande en los profesores en el área de comunicación, pero sobre todo en los primeros años. Entonces voy a tener una CAP con los profesores de primero y segundo y secundaria de comunicación, nada más. Eso es en mi escuela. Pero de repente en la escuela de mi compañero, de otro director, básicamente solamente quiere trabajar en secundaria o solamente en primaria o armar CAPs dependiendo de la temática. Entonces, la definición de grupos CAP también es importante. ¿Cuántas voy a hacer? En esta primera ocasión, nosotros sugerimos que les sugieran a los directores no tener más de 2, porque distribuir y organizar varias CAP puede ser complejo al principio. Y ya con el tiempo puedan ir sumando más CAP, ¿no? Pero obviamente va a depender del tamaño de la institución educativa, la cantidad de docentes que tengan, la capacidad operativa también del director, si tiene coordinadores, subdirectores que lo puedan ayudar o está él solito, en fin, ¿no? Y una vez que ya se tenga la definición de grupos CAP, se ejecutan las sesiones CAP. Acuérdense que hemos hablado que en las comunidades de aprendizaje profesional tenemos 3 sesiones como mínimo, ¿sí? Hay una primera sesión que es una sesión que busca trabajar un diagnóstico y una definición de la problemática en conjunto a partir de la exposición del autodiagnóstico de todos los docentes. En esa CAP llegan los docentes, exponen su autodiagnóstico y hay un producto, hay un compromiso de investigación por cada docente. Hemos identificado que hay una necesidad y vamos a comprometernos a investigar, a buscar una buena práctica que podamos presentar en la sesión 2. En la sesión 2 habrá una presentación de las propuestas de los docentes
y una decisión de tomarlo en conjunto. Todos hemos expuesto y nos hemos quedado con la propuesta del profesor Juan, que nos parece una propuesta interesante que todos como docentes queremos aplicar. Entonces vamos a aplicar en las siguientes semanas la propuesta del profesor Juan. Entonces un producto de la segunda sesión es una propuesta de acciones para implementar y evidenciar su éxito. Y finalmente habrá una tercera sesión de CAP donde vamos a evaluar los resultados de lo que hemos podido conocer durante ese periodo de tiempo. Esto es lo mínimo que se espera en una CAP. Pueden haber más sesiones, este círculo se puede repetir una vez que terminan, pero lo mínimo son estos 3 momentos. Un momento diagnóstico, uno de presentación de propuestas y uno de evaluación, ¿no? Eso es un poco lo que se espera cuando ya ejecutan las CAP. Y esto un poco resume, de alguna manera, este proceso que debe darse de primero sensibilizar a la institución educativa, hacer un diagnóstico, definir grupos CAP, hasta esta parte, y esto lo va a explicar mi compañera Gaby Torre más adelante, hasta esta parte es más ver que se haya implementado las CAP en una institución educativa antes de iniciar. Entonces, hasta ese punto habrá un momento en que podremos observar y ver si hemos logrado que los directivos de las escuelas cumplan, digamos, con estos 3 momentos, estos 3 pasos, digamos, previos. Y ya luego viene la ejecución de las sesiones CAP, donde tenemos un segundo momento de monitoreo, de esto hablaremos después, donde ustedes podrán ir a las escuelas a ver a los directivos ya aplicando las CAP, ya directamente ejecutando una CAP, facilitando una CAP, quiero decir. Y ahí tendremos una herramienta también que nos ayudará a observar cómo es que están haciendo este trabajo de observación también, cómo están de alguna manera proponiendo las CAP en las sesiones. Hasta este punto quiero hacer una pequeña pausa y recordar que en este proceso lo que vamos a buscar es justamente que esto que yo he expuesto se transforme en un proyecto que ustedes implementen, que ustedes apliquen y puedan trabajar en sus jurisdicciones, ¿no? Y ahí va a ser fundamental el rol que tengan ustedes para todo esto que yo les he puesto, poder transformarlo en una propuesta que llegue a los directivos y que ellos obviamente tengan el deseo de poder aplicarlo en sus instituciones educativas, ¿no? Y justamente sobre este tema, ya más enfocado en la gestión del proyecto, quiero darle pase a mi compañera Betty Rivera. Betty es especialista en implementación de los proyectos que ha hecho la Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Escolar durante los últimos años también, y hay bastante trabajo que se ha hecho detrás y creo que la experiencia que ella tiene y todo el conocimiento que ella tiene va a ser bastante importante para ustedes. Así que, sin más, le doy pase a mi compañera, la señorita Betty Rivera, para que pueda continuar con la exposición y compartir con ustedes este espacio. Betty, adelante. Gracias, Diego. ¿Me confirma si se me escucha? ¿Se te escucha? Sí, y se ve el PPT también. Igual ponle pantalla completa para ese caso. Ya, ok. Sí, entonces, Gaby, si me ayudas con la pantalla completa, porfa, de la diapositiva. A ver, voy a proyectarlo en todo caso. A ver, estoy compartiendo. Me avisan si lo ven, por favor. Sí, todavía no se ve que estés compartiendo. Hace un momento sí. Un segundo. Sí, Ahí está. Y pone pantalla completa, ¿sí puede? ¿Lo pueden ver ahí? Sí, perfecto. Ya. Gracias. Ok, gracias. Bueno, continuando con lo que mencionaba Diego, bueno, saludarlos a todos los presentes. Esta es una actividad que ya estamos realizando desde agosto de este año. Y como bien mencionó Diego, uno de los aspectos pendientes, pero que se iban a abordar en el transcurso de las asistencias técnicas, era relacionado a la etapa de implementación. En ese sentido, nosotros en este momento lo que pretendemos un poco es hablar sobre, en base a nuestra experiencia, cómo ha sido la implementación de estas acciones formativas que hemos realizado en el marco del Programa Nacional de Formación, cómo ahora lo estamos trabajando a través de las CAP, entendidas como intervenciones territoriales formativas. Estas intervenciones territoriales formativas son estas acciones formativas que a partir de la implementación de la metodología CAP se buscan atender a los directivos, brindar estas acciones formativas a los directivos con la finalidad de desarrollar competencias y fortalecer sus capacidades como líder pedagógico en el marco del buen desempeño directivo.
Es importante partir de esto porque para poder nosotros viabilizar el trabajo que se pretende realizar en estas intervenciones territoriales, hay que considerar dos aspectos claves en el proceso de implementación. Uno primero, que va de la mano con un conocimiento, rescatar algunos aspectos y conceptos claves dentro de la gestión por resultados, en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, y de las normativas que también rigen, regulan en el Ministerio la implementación de mecanismos de financiamiento basados en resultados. Y por otro lado, también recoger un poco los conceptos y los lineamientos también que se brindan a través de la gestión de proyectos, en este caso a través de los principios establecidos en el PMI. Estos dos puntos que son importantes son un poco la orientación con la cual nosotros les hemos brindado en la sección 4 del documento que se les ha compartido para poder orientarlos en la formulación de este plan, esta propuesta de plan de trabajo en la cual puedan ustedes presentar la implementación de la metodología CAP. Pero antes de pasar de lleno a estos aspectos importantes previos a considerar en la implementación de la metodología CAP, es también importante recordar a qué nos estamos refiriendo nosotros cuando hablamos de gestión pública orientada a resultados, al servicio al ciudadano. Esto finalmente es un enfoque que es transversal a todas las acciones que realizamos desde el Estado y que buscan generar bienes y servicios con un valor público. Esto pretendiendo atender necesidades de, en este caso, nuestros usuarios y beneficiarios directos, que para efectos de lo que estamos presentando y trabajando en esta oportunidad son nuestros directivos, pero buscando que sea una atención de calidad, que responda a las necesidades y que tenga resultados que también sean sustentables y sostenibles en el tiempo. Dicho esto, otro concepto que es importante recordar es el de gestión por proyectos o gestión de proyectos, que finalmente son aquellas técnicas y procesos que ponemos en práctica para dirigir y administrar proyectos o acciones específicas que desarrollamos en el marco, en este caso, de nuestras funciones como especialistas en UGEL o en DRE. Y con la finalidad de alcanzar los objetivos esperados y trazados en cada uno de estos proyectos que nosotros nos propongamos realizar. Esto también va de la mano con algo que en los últimos años se han venido implementando, que vienen a ser las buenas prácticas de gestión. Finalmente, la gestión de estos proyectos con miras a, como mencionaba Diego, llegar a mejorar los aprendizajes, los logros de aprendizaje de nuestros estudiantes, significan también acciones innovadoras, ¿no?, que buscan implementarse para resolver estos problemas que tenemos digamos, en nuestro territorio y que permitan, a partir de su implementación y de procesos de gestión educativa en territorio, puedan desarrollar buenas prácticas desde nuestra experiencia en cada una de nuestras jurisdicciones. Entonces, esto también es importante recalcarlo porque finalmente, además de atender una necesidad de nuestros estudiantes, de nuestros beneficiarios indirectos y directos, también estamos promoviendo buenas prácticas de gestión en nuestras instituciones, a la que cada uno de nosotros representamos. Y bueno, finalmente también recordar que ya como parte de la gestión, que las funciones que tenemos en las DRE y las UGEL, también estas acciones, estos proyectos, estas iniciativas son también parte de los desempeños que nosotros llevamos a cabo como parte de las funciones propias de nuestros cargos. En ese sentido también hay que tenerlo en cuenta por la proyección que tenemos del servicio al ciudadano que brindamos a través de estas iniciativas. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora ya entrando al plano de la gestión de proyectos, es importante rescatar que para poder
obtener los resultados esperados en cualquier implementación de proyectos, es imprescindible que tanto los logros como los objetivos se alineen a 3 principios importantes, ¿no? Que son los acuerdos de equipo, el equipo humano que implementa estas acciones, los marcos institucionales, ¿no? La organización interna de las instituciones y a los procesos. Estos elementos que son transversales a cualquier implementación son cruciales para el logro de los objetivos que nosotros esperamos. Y en ese sentido, hay 4 valores que también son importantes subrayar dentro de la gestión de proyectos. Uno primero es relacionado al valor de la adaptación. Y aquí ustedes en realidad son expertos en ejemplos y en casuísticas en donde pueden darnos fe de que la adaptación es una constante en la implementación y en la gestión en territorio. La adaptación al contexto de los proyectos que se puedan incentivar en diferentes espacios nacionales, ¿no? Es importante porque permite aterrizar estos objetivos a un contexto más específico y de acuerdo a las necesidades que el territorio demanda. Para ello se apelan a diferentes métodos y estrategias que la propia expertise y la propia experiencia en el tiempo nos ayudan a viabilizar proyectos. Entonces, este es un aspecto que creo que todos somos conscientes de su importancia, que es algo que naturalmente se da. Otro valor, principio que también es transversal a la implementación de proyectos es relacionado con el trabajo colaborativo. Y nuevamente esto es algo, digamos, recurrente y natural que se desarrolla en cualquier implementación y que es básicamente aprovechar la experiencia y la trayectoria que cada uno de nosotros como miembros de un equipo podamos tener para sumar esfuerzos y empujar al logro de los objetivos esperados. Un ejemplo de lo que nosotros hablamos cuando mencionamos este valor es la experiencia que en algún momento hemos compartido sobre el Programa Nacional de Formación, en el cual participan equipos con diferentes perfiles, como los que estamos participando ahora, ¿no? Entre pedagogos, entre técnicos en monitoreo y seguimiento y de implementación, que desde las 3 miradas implementamos con un mismo objetivo. Entonces, ese trabajo colaborativo se refleja en la implementación, más cuando, digamos, las condiciones y el contexto son complejas y ameritan tener, digamos, perspectivas comunes para poder llevar a cabo los objetivos trazados. Otro valor que también es importante, y aquí ya vamos un poco más relacionando algunos componentes que luego van a irse mencionando en la presentación del día de hoy, es centrarse en el valor. Cuando nos referimos a centrarnos en el valor en un proyecto, es que implica enfocarnos en lo central del proyecto. Siempre hay diferentes aspectos que un proyecto implica realizar, pero no hay que perder la perspectiva del propósito de fondo, ¿no? Sin que esto no suponga atender otros aspectos que involucran la implementación, es no olvidar el objetivo de lo que se quiere lograr, cuál es el resultado que se espera tener. Y finalmente, el último valor es el relacionado a integrar la calidad en los resultados. Cuando mencionamos calidad en este sentido, es la calidad en los procesos que llevan al resultado, ¿no? Entonces, es pensar en los procesos más adecuados, idóneos y necesarios para lograr el objetivo, pero un objetivo no solamente de cumplimiento de acciones, sino de la calidad de las acciones que se brindan, en este caso, al beneficiario directo de nuestra implementación. Entonces, cumplir con los objetivos y que se alineen a las necesidades, a los usos y los requisitos que la implementación demanda. Un ejemplo de esto es el componente de monitoreo, ¿no? El monitoreo, entendido como un soporte que se brinda para la implementación, pero también como un espacio para hacer un seguimiento a la calidad del desempeño de lo que se brinda, en este caso, acciones formativas, es importante para
no solamente tener resultados de cumplimiento, también de atención y de calidad que se brinda la implementación, en este caso, de la metodología CAP. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, ya para ir, digamos, a un aspecto más concreto, vamos a presentarles una estructura de un proyecto en el cual nosotros hemos incorporado los elementos básicos que necesitamos tener en cuenta para sustentar la necesidad y la pertinencia de un proyecto como lo que estamos nosotros promoviendo en estas asistencias técnicas, que es de la implementación de la metodología CAP. Partiendo de la idea de que cuando hablamos de un plan o como un plan de trabajo, que es parte de, digamos, esta estructura de un proyecto sería pasible a ser incorporada en un plan de trabajo que ustedes realizan en territorio de acuerdo a sus objetivos anuales, debe incorporar estos elementos como mínimo para que pueda, digamos, ser un proyecto que tenga todas las aristas necesarias para su implementación. Con esa lógica, lo que nosotros planteamos es que en principio, bueno, contemos con información básica de la institución que la va a implementar, respondamos algunas preguntas para poder sustentar cada uno de estos puntos que señala la estructura del proyecto. Siguiente diapositiva. Entonces encontramos en estos 9 puntos los dos primeros, que son, digamos, los datos generales que podamos tener de la institución, en este caso de la UGEL o la DRE, que va a implementar este proyecto, cómo se organiza esta entidad, quiénes son sus autoridades, ¿no? Quiénes son los beneficiarios directos de esta implementación, de este proyecto, en qué territorio va a estar intervenido, en qué periodo abarca la intervención, en qué año lectivo y cuál es el resultado que se apunta o se espera lograr, ¿no? Estas preguntas deben responderse brevemente de una manera muy sucinta en nombre del proyecto, ¿no? Para que de manera clara se pueda observar en el nombre del proyecto a modo de síntesis lo que luego va a sustentarse líneas abajo. Otra parte importante del documento es la justificación y la finalidad, ¿no? Cuando hablamos de la justificación y la finalidad, es en realidad responder a preguntas muy importantes que son ¿a qué problemática responde esto que queremos realizar, este proyecto? El marco normativo en el cual nosotros estamos realizando estas acciones formativas, por qué es necesario y útil realizarlo, ¿no? Si existe un diagnóstico en territorio que sustente la necesidad de realizarlo. Entendiendo que el resultado que nosotros esperamos es la implementación de esta metodología, nosotros apelamos a la información, digamos, disponible en cada una de nuestras jurisdicciones que nos permitan dar sustento de la importancia de su implementación y cuántos serían los beneficiarios y por qué es necesario y útil realizar esta implementación. En el cuarto punto tenemos 2 puntos importantes, que es el objetivo y la duración. En cuanto al objetivo, apuntamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué se espera lograr con este proyecto? ¿Cuáles son los resultados a corto, mediano y largo plazo? ¿Y a quiénes queremos llegar y atender, ¿no? ¿Hacia qué grupos está orientado el proyecto? Pensando que por la naturaleza y la envergadura no todos los proyectos tienen que ser universales y pueden ser focalizados, es importante que esto quede también debidamente especificado en los objetivos. La duración implica también contestar algunas preguntas que son cuál es la metodología o estrategia formativa a implementar. Hay que considerar para hacer el cálculo de esta duración cuál es la metodología a emplear, cuánto es el recurso humano y logístico con el cual cuento para poder también estimar la duración, el tiempo, la temporalidad.
en qué periodo lo realizaré, ¿no? Considerando, digamos, también las actividades que realiza la propia entidad que lo va a implementar y cómo se contempla en la organización del ciclo de vida del proyecto, ¿no? Considerando que un ciclo de vida del proyecto incluye las etapas de planificación, ejecución y cierre, ¿no? Como en 3 grandes bloques. Eso también, para poder estimar la duración, es importante respondernos esas preguntas. En el 5º punto tenemos el alcance del proyecto, que abarca en sí mismo a 4 aspectos, ¿no? Uno primero es el alcance en sí, qué es lo que se va a hacer, ¿no? Hace referencia al objetivo del proyecto, el tiempo, cuánto se va a hacer, en qué año lectivo, el entorno, en qué ámbito, discriminando si va a haber una focalización en cuáles son los ámbitos priorizados y el espacio geográfico en el cual se va a atender o se va a realizar la implementación, la meta, cuánta es la población que se atiende, habiendo contestado previamente el recurso humano que tenemos disponible, también digamos, los recursos que tenemos a la mano para poder hacer la implementación. ¿Qué características tiene esta población que va a ser parte de la meta, ¿no? Principalmente si queremos hacer una focalización tenemos que tener criterios técnicos para poder hacer distinguir esta meta. Y cómo se va a organizar la atención, en este caso las acciones formativas que se van a brindar. Estos 4 elementos forman parte del 5º punto, que es el alcance del proyecto. Y a continuación viene un punto también importante que es para la organización de cualquier proyecto, que son los cronogramas o los hitos. En este punto, en realidad, la proyección es que el cronograma sea pensado considerando los hitos de la propia institución, ¿no? Que lo va a realizar. ¿Cuál es el momento en que va a iniciar su ejecución? ¿Qué acciones y actividades quiere para llevarlo a cabo? Puede durar el logro de sus resultados, de los resultados, ¿no? El desarrollado finalmente de todas las actividades, todas las acciones que implica realizar esta implementación. Para ello también hay que tener en cuenta el equipo con el cual se va a realizar esto. Entonces es la forma más específica de detallar qué es lo que el tiempo se va utilizando etapa por etapa. Relacionar al monitoreo y seguimiento, que va de la mano con los principios y valores que mencionábamos en diapositivas anteriores, que es básicamente el componente en el cual se establecen aquellas acciones que se van a realizar como parte del seguimiento de la calidad de las acciones formativas que se van a realizar. Que permitan hacer una verificación no solamente de la ejecución, sino también de la calidad de lo que se está realizando como parte del proyecto. Esto supone tener unos indicadores previamente establecidos, supone tener instrumentos para su monitoreo y seguimiento, y supone también un análisis de los resultados del proceso de monitoreo para la toma de decisiones. Un octavo punto dentro de esta estructura de un proyecto es el referido a costos y presupuesto. Aquí vale la pena destacar, hacer una diferenciación, ¿no? Siempre, digamos, tradicionalmente vemos el presupuesto como el todo, pero olvidamos que para llegar al presupuesto de cualquier proyecto, de cualquier implementación, perdón que están aquí moviendo algunas cosas, para llegar al presupuesto de un proyecto, previamente por una etapa primera que es el costeo, ¿no? Con el costeo lo que buscamos es identificar de aquellos hitos y de aquellas actividades y acciones que vamos a realizar en la implementación, el costo de cada una de ellas, para luego, de manera integral, ver el presupuesto de todo el proyecto.
Entonces, cuando hablamos de costeo, nos hacemos las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las etapas y duración del proyecto? ¿Cuánto es el personal requerido para su ejecución? ¿Y cuál es su rol en las etapas del proyecto? ¿Cuáles son los requerimientos técnicos del proyecto? Si necesitamos plataformas, licencias Zoom, certificados, etcétera. Y cuando hablamos del presupuesto, hablamos o respondemos las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cuánto es el monto por rubros que implica la implementación de este proyecto? Por grupos me refiero a cuánto es lo que necesito para contrataciones, cuánto para requerimientos técnicos, pasajes, viáticos, etc. Y a cuánto asciende las reservas de contingencia en el caso haya necesidad de tener estas reservas de contingencia, también tenerlo proyectado en el presupuesto. ¿Y cuánto es el valor unitario de la formación de, en este caso, cada beneficiario final de las acciones formativas que estamos realizando? Todo esto engloba entonces el presupuesto. Y finalmente, en el caso de roles y responsabilidades, tenemos que es básicamente un cuadro de asignación de tareas, ¿no? Tenemos determinadas tareas y acciones a realizar y hay un personal responsable que pertenece en este caso a la UGEL Paladré, que asume esta responsabilidad, ¿no? Lo importante aquí es que haya claridad en los procesos y procedimientos a realizar y no solamente la asignación de los nombres de las personas. Una experiencia que nosotros hemos tenido recurrente en el Programa Nacional de Formación es elaborar especificaciones técnicas, elaborar también diseños formativos que orientan a los equipos en las actividades y tareas a desarrollar. Estos documentos, que son documentos técnicos, sirven también para delimitar las funciones, ¿no? Y en tanto sirven para delimitar las funciones, nos ayudan a aterrizar y, digamos, a que no haya cruces de actividades o responsabilidades y que se cumplan en el tiempo los objetivos trazados en la lógica de lo que se plantea desarrollar como parte de la implementación del proyecto. Estos elementos son importantes que estén presentes en cualquier estructura de un proyecto. Para efectos de lo que vamos a realizar nosotros en lo que queda de estas asistencias técnicas, es básicamente proveerles esa estructura en algunos aspectos ya de manera precargada, porque son parte de la metodología propiamente de la implementación de la CAP, pero algunos aspectos requerirán de información específicamente de cada una de sus instituciones, ¿no? Dígase los datos informativos de la institución, el nombre del proyecto, la justificación, que tenga evidencias de estudios, por ejemplo, de estudios o de necesidades de acciones específicas en territorio, con información que ustedes puedan tener, el alcance del proyecto, responder a las preguntas que han sido ya expuestas, ¿no? A qué se va a focalizar, a qué tipo de territorio se va a alcanzar, vamos a llegar a toda la zona rural, a toda la zona urbana, hay alguna distinción que especificar. Eso también tenemos que ustedes desarrollarlo, obviamente con asistencia del equipo que lidera Diego, que en este caso son los especialistas Rina y Enrique, y también la delimitación de los roles y responsabilidades, ¿no? Que en función a, digamos, a toda a la disponibilidad de recursos humanos que ustedes tengan en sus instituciones puedan asignar estas responsabilidades. No sé si sobre este aspecto quizá Diego vaya a complementar algo más adelante, pero me adelantaría a decir que esa es la estructura que nosotros en las asistencias técnicas que vayan a hacer Rina y Enrique van a trabajar de la mano con los especialistas para que pueda elaborarse un plan, un proyecto, ¿no? de la implementación de la metodología CAP. Muchas gracias, Betty, por
por el espacio. Aprovechamos para recordarles a todos los asistentes, a todas las personas que están conectadas, que en este momento en el chat hay dos links que están rotando. El primero es un link del registro de asistencia, que es importante, por favor, si pudieran llenarlo para poder que sea asistencia. Gaby, si puedes dejar de compartir tu pantalla, por favor, también, porfa. Y en segundo lugar, hay un segundo link que también estamos pasando por si tienen algún tipo de consulta, comentario, duda o sugerencia. Igual al final vamos a abrir un espacio para, como siempre hemos tenido, para poder consultar cosas o alguna pregunta que tengan, pero en principio sí, por favor, revisar en este momento el chat, ver que hay dos links, uno para registro de asistencia y uno por si quieren también colocar alguna pregunta. Así que les vamos a dar unos segundillos ahí para que puedan de repente terminar de registrar su asistencia y puedan también de repente hacer alguna pregunta que tengan para luego poder revisarla. Y mientras van entrando, voy colocando la presentación para poder continuar un poquito con lo que viene a continuación. Denme un momento, por favor. Bien. Entonces, un poco para resumir un poco lo que mi compañera Betty Rivera ha propuesto, ella ha podido hablar un poco de los valores y principios para la gestión de proyectos y además ha mencionado estos 9 puntos que son bastante importantes a considerar justamente cuando se va a proponer hacer un proyecto, ¿no? Tener los datos informativos de la institución, tener un nombre adecuado, una justificación que explique por qué se está haciendo lo que se hace, un objetivo concreto que diga cuáles son los resultados esperados y una duración que va a tener el proyecto, el alcance que tiene, es decir, las características del proyecto, cómo se va a trabajar, qué se va a hacer, qué actividades van a haber, etcétera. Un cronograma clave con hitos, una estrategia de monitoreo y seguimiento. Obviamente los costos y presupuesto que se puedan utilizar para dicho proyecto, si es que hay un presupuesto, digamos, asignado. Y finalmente los roles y responsabilidades que se van a tener, ¿no? Como también dijo Betty, al final ya en el documento que les hemos enviado, en realidad, esto ya lo tienen ustedes, en realidad, en su poder y lo podemos volver a enviar, no hay ningún problema. En la sección 4 y 5 del documento que les hemos enviado, de hecho, específicamente en la sección 5 ya hay una propuesta, una prepropuesta de proyecto que ustedes pueden replicar también, como ella también ha explicado, que también estamos brindándoles a ustedes y de la cual justamente quiero comentar ahora, a partir de responder esta pregunta, ¿no? ¿Cómo logramos que las y los directivos de nuestra jurisdicción conozcan las CAP, ¿no? ¿Cómo lo logramos? ¿Qué podemos hacer para que los directivos y las directivas de nuestras instituciones educativas conozcan y empiecen a implementar las CAP, si es que aún no lo están haciendo? Y eso es un poquito lo que me gustaría también que conversemos ahora, ¿no? Si por ahí también nos pueden comentar por el chat o en todo caso lo pueden escribir en este enlace con preguntas que nos puedan indicar cómo lo ven ustedes, pero sí me gustaría que nos detengamos unos segundos en pensar cómo podemos hacer para que los directores de las instituciones educativas de mi jurisdicción, las escuelas pequeñas, si son de escuelas multigrado, o unidocentes o escuelas polidocentes, de nivel inicial, primaria, secundaria, en general, sin importar el tipo de institución, las CAP van a ser una estrategia importante. ¿Cómo logramos que conozcan la metodología y que además las apliquen? Que finalmente las pueden también aplicar. Entonces, justo un poco pensando en esto, nosotros estamos proponiéndoles, y ojo, eso es una propuesta, ojo con eso, que van a encontrar en la sección 5 del documento que se les ha enviado. Y esta propuesta es una propuesta que habla de un programa con 3 estrategias formativas y de una duración aproximada de 13 semanas. Un poco lo que estamos proponiendo para ustedes, que ojo, esto puede ser completamente adaptable y modificable a las necesidades o particularidades o condiciones que cada uno de ustedes tenga en sus respectivas jurisdicciones, pero la propuesta base, por así decirlo, son 13 semanas que aplican a su vez 3 estrategias formativas. 3 estrategias que sugerimos nosotros a ustedes que apliquen con los directivos. La primera estrategia es la de talleres, ¿no? Talleres que pueden ser presenciales, si es que hay cercanía y condiciones para ello, o talleres virtuales en caso sientan que es más factible trabajar con talleres virtuales. Una segunda estrategia es la del trabajo personal,
que es asignar a los directores, pedir a los directivos que puedan hacer algunas actividades personales, como por ejemplo leer el protocolo, ¿ya? Y a partir de la lectura del protocolo poder plantear ellos mismos un plan, ¿no? No todo el tiempo es bueno tener talleres y webinars y espacios, también es bueno que tengan un espacio de trabajo personal los directivos para que puedan leer los documentos, familiarizarse adecuadamente con la metodología y de repente escribir algunas propuestas a partir de lo que leen. Y una tercera estrategia que proponemos para ustedes es que también trabajen en reuniones interdirectivos, facilitar estos espacios entre directivos, como si fuera también una CAP de directivos, entre ellos, ¿no? Que permita que entre ellos haga un diálogo y puedan ir compartiendo sobre pues, cómo vamos sintiendo la metodología, si se está aplicando correctamente en mi escuela o no, qué situaciones positivas he tenido, qué situaciones no tan positivas he tenido, y que entre ellos hay una construcción colectiva de opiniones y de construcción, digamos, conjunta de ideas entre todos y poder ir mejorando. Entonces, lo que les sugerimos a ustedes que puedan proponer, y ojo, nuevamente, esta es propuesta, probablemente algunos de ustedes ya tengan un plan quizás más elaborado o todavía no lo han elaborado, es que tenga esta estructura de 13 semanas con 3 estrategias y que tendría más o menos en propuesta esta estructura, ¿no? Como podemos ver, tenemos 3 columnas, la estrategia formativa, el detalle de la estrategia y el cronograma, y si vemos la columna a la derecha, la última, la que dice cronograma, vemos que vamos desde la semana 1, 2 y 3, 4, 5 y 6, 7, hasta la semana 13. Entonces, aquí estaría la propuesta preliminar que les brindamos a ustedes que puedan ir planteando. Entonces, habría un primer taller enfocado en la metodología CAP, en la metodología CAP. Eso sería lo primero. Profesor Santiago, que nos está escribiendo por el WhatsApp, ahí les hemos dejado en el chat, hay un enlace con un docs para que pueda hacer preguntas en línea, entre ese enlace y ahí puede ir respondiendo también o colocando la pregunta que tenga, ¿sí? Volviendo, entonces, un primer taller dedicado a la metodología CAP. Luego, en la segunda semana, en la tercera semana, darles una asignación a los directivos de que revisen el documento y puedan hacer una primera propuesta de cómo podrían implementar las CAP en sus instituciones educativas y realizar el diagnóstico de la IE. Luego, en la semana 4, tener el segundo taller, que sería un taller ya más para enfocarnos en cómo tener un proceso de implementación del CAP en la IE. El trabajo personal 2, en las semanas 5 y 6, poder presentar esta segunda versión del plan CAP en su institución educativa. En todo caso, profesor Santiago, escriba la pregunta por el chat y del WhatsApp y yo la leo en público y luego la respondemos, ¿sí? En la semana 7 tener una primera reunión entre directivos, ¿sí? Para que haya un espacio de justamente análisis conjunto de cómo nos está yendo en el proceso de implementación de las CAP en nuestras instituciones educativas. Una semana 8 para tener un taller ya enfocado en el desempeño del facilitador y una pequeña simulación. Una sesión 4, en la semana 10 para tener una segunda simulación de CAPS. Y en la semana 11 a 12 una asignación más donde ya le pidamos a los directivos que hagan una programación de las sesiones CAP y finalmente una última reunión ya enfocada en que los directivos compartan un poco cómo han planteado el tema de las CAP. Entonces, esto que presentamos es una propuesta de cómo pueden ustedes implementar justamente lo que nuestra compañera Betty iba explicando, que era cómo planteamos un proyecto CAP de implementar CAPs en nuestras instituciones educativas de nuestra jurisdicción, ¿sí? Esta propuesta ustedes la van a encontrar también con mayor detalle en la sección 5 del documento que ya les hemos enviado a cada uno de ustedes. Profesor Santiago, la respuesta a su pregunta es sí. Sobre eso hemos estado hablando sobre cómo podría plantearse un proyecto en un UGEL, en este caso, para poder proponer implementar las CAP en las jurisdicciones. Y lo que está en pantalla en este momento es una propuesta formativa, digamos, base de cómo podrían ustedes también proponer esto en sus regiones, en sus jurisdicciones, perdón, ¿no? Y es un poco la idea de lo que queremos impulsar y proponer con ustedes en las siguientes semanas, ya acercándonos al final del año, para que ustedes puedan terminar el año con una propuesta ya lista para poder ser implementada a partir del próximo año. Entonces, un poco nuestro rol en las siguientes semanas va a ser acompañarles en este proceso de poder plantear este proyecto que puedan presentar en su propia UGEL o en su propia ADRE, que tengan como objetivo promover que los directivos de sus jurisdicciones empiecen ya a ver las CAP como una estrategia
valiosa, importante y la apliquen el próximo año. Obviamente para eso ustedes van a tener que hacer un trabajo previo de focalización, focalizar. ¿Trabajo con todas mis IE o trabajo solamente con algunas? Si trabajo con algunas, ¿con cuáles voy a trabajar? Entonces, ese tipo de cosas va a ser importante que ustedes definan de cara a lo que se viene a continuación. Y para todo este proceso, que queremos promover e iniciar con ustedes, evidentemente va a ser fundamental y muy importante el poder supervisar, o más que supervisar, monitorear, ir observando que realmente se está dando, ¿no? Porque claro, nosotros les estamos proponiendo que ustedes puedan plantearle esto a los directivos y va a ser importante que ustedes vean que eso está ocurriendo, ¿no? Que los directivos están recibiendo la metodología, están conociendo un poco la metodología, la están aplicando, están pasando estos procesos previos de sensibilización, de definir grupos CAP primero, se están asegurando de que las cosas estén dándose bien en las instituciones educativas para que puedan implementar la metodología CAP, y luego, cuando ya empiecen a ejecutar las sesiones CAP, ustedes también puedan ir a las escuelas y ver efectivamente cómo están ejecutando estas sesiones y puedan ayudar, orientar, digamos, observar el desempeño del director o quien esté facilitando la sesión CAP, porque recuérdense que el facilitador no necesariamente es el director, y pueden orientarlo para incluso mejorar y poder tener una retroalimentación y un espacio para poder mejorar justamente la ejecución de estas CAP. Entonces, por eso va a ser fundamental que tengamos estrategias para monitorear la implementación de estos proyectos. Poder monitorear que se están implementando adecuadamente las CAP en las jurisdicciones, que los directivos estén ejecutando correctamente las sesiones, y además que todo esto que ustedes han planificado se esté dando, ¿no? Que hayan cumplido con un determinado tipo de fechas, que se hayan cumplido las actividades que se tenían programadas, etcétera. Por eso va a ser fundamental tener un componente de monitoreo para cada una de las estrategias que estamos planteando. El monitoreo va a ser fundamental para ello, y justamente sobre este punto es que quiero darle pase a mi compañera Gaby Torre, que va un poco a contarnos y a comentarnos cómo funciona este proceso de monitoreo. Así que le doy pase a mi compañera Gaby Torres, especialista en monitoreo de la Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Escolar, para que pueda contarnos un poco sobre este importante proceso que justamente también vamos a empezar a facilitar y a orientarles a cada uno de ustedes entonces esto lo estamos haciendo. Gaby, adelante, por favor. Gracias, Diego. Buenas tardes a todos y todas. En esta parte del taller de asistencia vamos a abordar un poco lo que es el monitoreo. Ya hemos tenido en las presentaciones anteriores dos campos importantes. Hemos hablado de cómo implementar la CAP en la IE y hemos abordado todos los procesos que ya hemos reforzado en las sesiones anteriores, y hemos abordado también la estructura de un proyecto, los pasos que hay que seguir para elaborar un proyecto. Nos vamos a traer todos esos dos conocimientos, esas pautas, y ahora vamos a aterrizarlo en nuestra metodología CAP. ¿Cómo vamos a monitorear? Esa es la pregunta. ¿Qué vamos a monitorear? Por un lado, vamos a monitorear la implementación de esta metodología en las IES, y por otro lado, vamos a monitorear nuestro plan de trabajo como UGEL sobre la implementación de las CAP. Ahí como para tener dos caminos que se separan, pero en el momento específico se cruzan. Entonces, hay pasos que seguir para poder monitorear estos dos procesos. El primero es focalizar. Y ahí nos respondemos a la pregunta, ¿a qué IES voy a llegar con esta metodología CAP? ¿A cuántas IES yo voy a visitar? ¿A cuántas IES yo voy a formar a directivos para que implementen la CAP? ¿Y a cuántas IES yo voy a hacerle visitas recurrentes para poder recoger cómo se está implementando? Entonces, nuestro primer paso es la focalización. Nuestro segundo paso, luego de haber focalizado nosotros como especialistas, y ahí vamos a tener varios componentes priorizados, como por ejemplo el tema del tiempo, los recursos, el presupuesto. Luego de hacer esa reflexión y luego de nuestra focalización, vamos a definir nuestro universo y vamos a formar a estos directivos de IES que hemos focalizado. ¿Cómo lo vamos a formar? Hay una propuesta ya que se ha brindado, y es hacer un taller con 13 semanas, que incluye todo el proceso de la metodología. Luego de haber formado a estos directivos de acuerdo a la estrategia formativa que hayamos priorizado, es decir, un taller distribuido en los tiempos que tengamos desglosados o desarrollados en la propuesta, vamos a elaborar una propuesta tentativa de visitas que vamos a hacer a los directivos. ¿Podrías, Betty, por favor, proyectar el PPT?
Me dicen si se ve la pantalla completa porque me dicen que no. A ver. A ver. Ahí. Ahí, abajo hay una opción que dice presentación, al lado derecho. Al final, al lado derecho inferior, para hacerlo con pantalla grande. ¿Se ve ahora? Lo estoy compartiendo yo. Ah, ya, ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí se ve? Sí, gracias Diego, gracias Ya, Betty. quiero compartir el problema. Listo. Perfecto. Entonces, luego de para ir retomando los pasos, focalizamos. Nos preguntamos hasta dónde vamos a llegar, a qué IES vamos a visitar, a qué IES vamos a llegar. Formamos a los directivos a través de esta estrategia formativa que se nos ha propuesto, que es un taller de 13 semanas, ¿no? Hacemos una tentativa programación, es decir, luego de ese proceso de formación que se le da al directivo, hacemos una programación tentativa para hacer nuestra primer acercamiento y ver cómo los directivos están implementando esa CAP o cómo piensan implementarla. Ese es nuestro siguiente paso. Y ahí le hemos denominado la primera visita antes de la ejecución de la sesión CAP. Entonces ahí lo que hacemos es contactarnos, visitar al directivo e indagar cómo ha sensibilizado a sus docentes en la IE, qué información ha recogido, todo lo que hemos visto en la formación. Y para poder tener esa información sistematizada, vamos a utilizar un instrumento que le hemos denominado ficha de cotejo. Luego de haber realizado esta primera visita, ahora como ya tenemos el panorama completo de cómo el directivo va a realizar las siguientes CAP, porque el objetivo de la primera visita es poder recoger toda esa información, vamos a programar nuestras visitas CAP para observar la ejecución de las mismas. Vamos a tener una programación que nos va a proporcionar el directivo sobre en qué fechas y en qué meses se va a ejecutar estas CAP. Entonces vamos a tener que programar nosotros como especialistas visitas periódicas en las CIES que hemos focalizado. Para ello también tenemos un instrumento de soporte que le hemos denominado calendarización. Y ahí vamos a colocar todas las fechas las que hemos programado para realizar las visitas. Luego que hemos hecho la programación, vamos a ejecutar por fin nuestra primera visita de observación en la sesión CAP en la IE que hemos definido. Y para ello, ustedes, como saben, en este proceso de visitar a las CAP, visitar a las CIES que van a ejecutar las CAP, también hay un proceso de recojo de información del desempeño del facilitador. Para ello también tenemos un instrumento que hemos denominado ficha de monitoreo al desempeño del facilitador. Luego que hemos ejecutado la observación de la visita, nosotros como especialistas vamos a analizar la información que hemos registrado y vamos a brindar una retroalimentación al actor que ha desarrollado o que ha liderado la CAP, que en este caso es el facilitador. Tenemos que brindar aquellos aspectos asociados a sus fortalezas, a sus debilidades y a sus compromisos. Una vez culminado este proceso de retroalimentación, lo que vamos a hacer es, cuando hemos recogido toda esa información, vamos a registrar los resultados obtenidos de nuestra visita en una ficha, en un instrumento que nosotros hemos denominado ficha de recojo de información del objeto. Es importante señalar que todos los instrumentos que estamos proponiendo pueden ser adaptados de acuerdo al contexto de cada uno de las UGEL. Sin embargo, hay información que mínimamente se requiere para poder hacer el monitoreo a la implementación de las CAP. Entonces, lo que ustedes pueden apreciar acá en el gráfico es el ciclo o los pasos que nosotros vamos a desarrollar como especialistas y los instrumentos que vamos a utilizar para poder recoger la información y poder registrarla, tener objetividad sobre cómo se está implementando la CAP y poder tomar decisiones a futuro. ¿Sí? Entonces, frente a la pregunta ¿qué vamos a monitorear? Vamos a monitorear la implementación del diseño y vamos a monitorear nuestro trabajo como especialistas en relación a cómo estamos gestionando esta implementación de las CAP en las CIES. Siguiente, por favor. Entonces, ahora pensando un poco en los instrumentos. Perdón.
Veíamos en el ciclo que habíamos iniciado con la focalización, la visita, el recojo de información, que hay instrumentos que nosotros les proponemos con el objetivo de poder registrar la evidencia. En este primer momento, que es la primera visita que vamos a realizar, nosotros hemos propuesto un instrumento que denominamos ficha de cotejo. ¿Qué se recoge ahí? Ahí se recoge información que está asociada a los pasos previos que hay que desarrollar para poder observar una CAP. Por ejemplo, si el directivo ha sensibilizado, si el directivo ha programado, si el directivo ha recogido información de la situación de aprendizaje de los estudiantes, a través del estudiante, a través del docente, si el directivo ha solicitado un autodiagnóstico por parte del docente. Toda esa información el directivo debe desarrollar, ¿no? Antes de la ejecución de la CAP, nosotros la recogemos a través de la ficha de cotejo. Y es la que vamos a llevar en la primera visita que realicemos a la IE para ver cómo va a ejecutar su CAP en los siguientes meses. Luego también tenemos, cuando ya llega la visita, por fin vamos a observar cómo es que el facilitador se va a desempeñar en la CAP, también tenemos un instrumento. Este instrumento lo que nos permite es recoger el desempeño del facilitador, es decir, respondemos a la pregunta, ¿el facilitador se está desempeñando de acuerdo a la metodología? Esa pregunta se va a desglosar en varios procesos que el facilitador debe seguir. Y conforme nosotros observemos que lo sigue o no, vamos marcando. ¿Esto para qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar para el siguiente paso, que es la retroalimentación. Recordemos que nosotros como especialistas no solo vamos a ir a recoger información sobre cómo se está ejecutando algo, sino también vamos a brindar una retroalimentación con el objetivo de poder identificar fortalezas, identificar debilidades y poder plantear compromisos a futuro. Siguiente, por favor. Ahora, los instrumentos que están asociados a nuestro trabajo dentro de la OGEL, incorporándolo a nuestro plan de trabajo para poder implementar la CAP, también les proponemos dos instrumentos. Un instrumento que hemos denominado calendarización, en el cual está el registro de las fechas específicas en las que vamos a hacer la visita para recoger la información y la retroalimentación. Y otro instrumento que denominamos ficha de recojo de información de la OGEL. Ahora, ¿por qué estos instrumentos son importantes? Estos instrumentos lo que nos va a permitir es programar la visita, ejecutar la visita, y luego todo ese proceso de programación, ejecución y recojo de información de indicadores de desempeño va a tener que ser registrada en un instrumento que nos permita posteriormente tomar decisiones acerca de cuál ha sido lo más difícil que he tenido que desarrollar para cumplir con la meta. ¿He cumplido o no con la meta? ¿Qué aspecto de mi proceso de observación ha sido complejo? ¿A qué nivel han llegado los facilitadores que he observado? ¿A qué nivel de desempeño han llegado? Todo ese tipo de preguntas se van a responder en esta ficha que denominamos ficha de recojo de información de la OGEL. Y además, esta ficha de recojo de información de la OGEL también nos permite a ustedes y a nosotros poder identificar cómo es que se está implementando la CAP y qué mejoras podríamos proponer en el marco de poder cumplir con el objetivo de la intervención o de la estrategia formativa, en este caso la CAP. También es importante señalar que esta ficha de recojo de información, como parte del ciclo de la evidencia, el objetivo es que pueda ser incorporado en su plan de trabajo y pueda ser remitido al ministerio para poder abordar efectivamente cuáles son estas mejoras que se necesita para que esta metodología, esta CAP pueda funcionar en el marco de su diseño. Siguiente, por favor. Entonces, haciendo como un resumen de lo que les comentaba, nos hacemos la pregunta, ¿qué se recoge? En la implementación de la CAP, que viene a ser la metodología, que es antes de la ejecución de la primera visita de observación, como les decía, recogemos información sobre la sensibilización, el diagnóstico y la definición de grupos y programación. Y eso lo hacemos a través de la ficha de cotejo. En un segundo momento, cuando ya tenemos esta información, hacemos una programación para la visita siguiente. Y esto lo hacemos a través de la calendarización. Luego, cuando se da la visita de observación, lo que recogemos es el desempeño del facilitador.
Y eso lo hacemos también a través de la ficha de monitoreo de la sección del 1 al 3. Luego de la observación hay un proceso de retroalimentación, es decir, nosotros como especialistas recogemos cuáles son estas fortalezas, dificultades y compromisos con el objetivo de mejorar el desempeño del facilitador. Y eso también lo hacemos con la ficha de monitoreo en la sección 4, donde está específicamente la sección de retroalimentación. Y finalmente, luego de haber realizado todo este proceso, hay un instrumento que junta toda esta información y la que hemos denominado ficha de recojo de información de la UGEL. Y aquí, como les decía, hay aspectos que están vinculados a la programación, ejecución, el nivel de desempeño, las retroalimentaciones, las IES visitadas y demás datos que podemos obtener a través de este instrumento. Siguiente. Creo que hasta ahí es creo que es la parte del monitoreo. Entonces, para tener una idea general de cómo vamos avanzando, empezamos con la focalización y concluimos con este recojo de la información completa de todo el proceso. No sé, Diego, si ahí hay un espacio para las consultas o para las dudas. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un segundo, por favor. Sí. Bueno, muchas gracias, Gaby, por el espacio. Efectivamente, queríamos saber si tienen algunas consultas, y sí, tenemos una consulta que está en pantalla. Igual, antes recordarles que en el chat hay un link de Infocasés que está mandando para que puedan hacer consultas, y no se olviden también dejar su asistencia. Hay una primera pregunta que nos está haciendo el profesor Juan Santiago Jaramillo también, que si las CAP se van a realizar solo con directivos, y si en la ficha de cotejo recoge información, ¿qué tipo de preguntas va? Como hemos estado trabajando en todo ese tiempo, las CAP no es que se hagan con directivos, en realidad. O sea, las CAP son una estrategia, las comunidades de aprendizaje profesional son una estrategia que buscamos que en las instituciones educativas se aplique, no se implemente, ¿no? Que en las instituciones educativas se puedan trabajar, y es decir, eso implica que los directivos efectivamente sean, pues claro, quienes sean quienes se encarguen de ejecutarlo digamos, en cada una de las escuelas con las que se trabajan, ¿no? Por otro lado, es importante también que ustedes puedan promover justamente el que en los colegios, digamos, en las instituciones educativas, los directivos puedan justamente promover las CAP, y lo que estamos buscando es eso, ¿no? Es que puedan también proponer y puedan plantear esto en las escuelas, que es un poco lo que hemos expuesto el día de hoy, lo que hemos estado trabajando el día de hoy, ¿no? Básicamente, el poder ver esa estrategia con la que ustedes puedan promover el uso de la metodología en las escuelas, ¿sí? Si tienen alguna consulta, me están comunicando que el chat está habilitado para que puedan escribir también, en todo caso, si es que no las desean realizar las consultas por el enlace que les hemos enviado, también la pueden hacer por el chat sin ningún problema. Asimismo, pueden también registrar su asistencia sin ningún problema. Queremos aprovechar para saber si tienen alguna consulta, alguna duda, algún comentario adicional que haya quedado también, si hay alguna parte que no se haya entendido o algo que quisieran que precisemos mejor. En todo caso, para resumir, mientras vamos viendo si hay preguntas por el chat, también quería un poco recordarles que hemos empezado esta sesión hablando un poco de cuál es la estrategia de las CAP, cómo buscamos que se implementen estas CAP en las escuelas, que los directivos de alguna manera lo puedan promover. En una segunda instancia, nuestra compañera Betty explicó un poco los elementos que tendría que tener un proyecto que justamente busque que en las escuelas los directivos implementen las CAP, y cómo nosotros como especialistas podemos proponer esto. En un tercer momento, yo propuse esta estrategia, esta propuesta estratégica que ustedes podrían implementar también para poder proponer esto en las escuelas de sus jurisdicciones. Y en un último punto, nuestra compañera Gaby ha expuesto un poco estos 4 tipos de instrumentos, esos instrumentos que pueden aplicarse también a la hora de que ustedes empiecen con el monitoreo, que va a ser fundamental que lo tengamos porque eso va a poder ayudar, ¿no? Nos pregunta Isabel, ¿cuándo se debe iniciar con la implementación de las CAP? A ver, en general, una comunidad de aprendizaje profesional, una CAP, debería ser una estrategia que
podría, o sea, que sería positivo que en una escuela se inserte, ¿sí? Esté planteada, esté marcada como una estrategia que utilice el director para la mejora de los aprendizajes de sus estudiantes. Entonces, en principio va a ser bueno que esto ocurra en general en cualquier escuela desde el principio de año. O sea, que ya la costumbre de aplicar CAPS ya sea algo que está insertado digamos, en el chip de todos los directores y en general de los docentes y de la comunidad educativa. Ahora, de cara a ustedes, Isabel, y el resto de tus compañeros, compañeras, como especialista SUGEL, sí sería importante que ustedes puedan proponer ya una estrategia, una acción, un proyecto como lo que nos habló Betty, ya que pueda empezar el próximo año. Entonces, de hecho, lo que nos gustaría que ocurriese en las siguientes semanas es que ustedes puedan ya plantear este proyecto, puedan aterrizarlo en un documento y para eso utilizar como base los formatos que les estemos dejando en el documento que les hemos enviado, para que ustedes puedan proponer y saber su propio documento, su propia propuesta de implementación de CAP, ustedes definan su focalización, con cuántas escuelas van a trabajar, con cuántas les gustaría a ustedes, Isabel, trabajar, y puedan plantear ya una vez la estrategia del proyecto que pueden empezar a implementar de repente a partir de enero, febrero, quizás, ¿no? Marzo, en todo caso, para poder plantear esto en las escuelas, ¿sí? Juan también, Santiago nos preguntaba si en la ficha de cotejo de recojo de información, qué tipo de preguntas va. Eso está en el documento que les hemos enviado, en la sección 3. Santiago, pueden ver lo que ustedes están comentando. Todo eso está en la sección 3, pero básicamente son preguntas para ver si es que los directivos han tenido reuniones con sus docentes, han sensibilizado a sus escuelas, etc. Me parece que alguien ha prendido el micrófono. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, no, Diego, ahí como para Perdón, responderle a Juan, dale, dale. efectivamente, en la ficha de cotejo recordemos que se utiliza una primera y única vez, que es al inicio de toda la implementación de la CAP. Entonces, ¿qué nos permite recoger esta ficha de cotejo? Nos permite recoger aspectos que están asociados a cómo el directivo está implementando su CAP en la IE. Esa es la pregunta que responde la ficha. Entonces, ¿cómo lo vamos desglosando? Por ejemplo, preguntamos ahí, ¿el directivo ha sensibilizado a los docentes sobre las CAP? El directivo ha recogido información sobre el diagnóstico de los aprendizajes de los estudiantes por parte de los estudiantes o por parte de los propios docentes. El directivo ha solicitado el autodiagnóstico del docente sobre la situación de aprendizaje de los estudiantes. El directivo ha programado CAPs en sus CIEs. El directivo ha definido grupos para poder ejecutar las CAP. Entonces, la ficha de cotejo lo que nos permite es recoger esa primera mirada o ese primer pensamiento, proyección o proyecto que tiene el directivo sobre cómo hacer el desarrollo de CAP en sus CIEs, cómo ejecutar estas CAP en sus CIEs. Entonces, toda esa información nosotros lo vamos a recoger en la ficha de cotejo. ¿Por qué es importante la ficha de cotejo? Porque precisamente, además de recoger todos estos pasos que está implementando el directivo, nos va a permitir recoger la programación. Recordemos que es importante para nosotros como especialistas poder contar con la programación del directivo para que sobre la base de eso nosotros podamos programar también nuestras siguientes visitas. Es decir, nosotros cuando vayamos como especialistas e indaguemos sobre el aspecto de sensibilización, autodiagnóstico y demás, le vamos a decir al directivo cuál es la programación que tiene en este semestre o en los 3 meses, supongamos, para ejecutar CAP. Y ahí el directivo nos va a proporcionar una programación. Sobre la base de esa información, nosotros vamos a calendarizar nuestras visitas, ¿sí? Y vamos a visitar o vamos a llegar a las CIEs en fechas que los directivos han definido que van a ejecutar. ¿Por qué? Porque eso nos da el siguiente paso, que es observar la CAP. Observar en vivo y en directo, por decirlo de esa manera, cómo el facilitador va a ser el actor que va a desarrollar la CAP. Y sobre eso también recogemos información. Recordemos que en ese proceso de observación, no participante, es decir, no podemos intervenir, en ese proceso de observación también utilizamos nuestra ficha de monitoreo al desempeño del facilitador. Y ahí, ¿cuál es la pregunta que nos respondemos con esa ficha? Es, ¿el facilitador está siguiendo la pauta metodológica de la CAP? Y sobre esa pregunta vamos respondiendo en cada uno de los criterios de la ficha. ¿Sí? Y un poco ahí para continuar con la secuencia, luego que acaba la observación, nosotros como especialistas también brindamos una retroalimentación. También tenemos un instrumento que nos va a permitir recoger las fortalezas, las debilidades y los compromisos.
Y luego de eso, ya por último, nosotros también tenemos el instrumento que va a recoger como que todo el balance de la información, ¿sí? Y esa es nuestra ficha de recojo UGEL. Le hemos denominado UGEL porque es como más completa, la planificación ya de la UGEL sobre la CAP. No sé si ahí de repente, Juan, pude resolver tu consulta. Igual, no olvidar que todo esto que mencionó Gaby está en la sección 3 del documento que también se les envió la semana pasada, así que ahí lo pueden revisar con más detalle también, ¿sí? Si necesitan que los vamos a enviar, no hay problema, se los podemos volver a enviar, ya se los hemos enviado tanto por correo como por WhatsApp, tanto los profesores Rina y Enrique también se los han enviado, pero se los podemos volver a enviar por cuarta vez el día de hoy, no hay ningún problema, lo vamos a hacer al final del día para que lo puedan tener. Nos preguntan ATKP, no sé quién, el Minedo va a normar la implementación de las CAP. Técnicamente y teóricamente ya está normado porque tenemos compromisos de gestión escolar, ¿no? Y de hecho el cuarto compromiso de gestión escolar habla justamente sobre el acompañamiento a la práctica pedagógica, que tiene que ver con todas acciones que tengan que ver con lo que sea con docentes para potenciar la práctica pedagógica. Y el compromiso 1 habla de desarrollo integral del estudiante, que tiene que ver tanto con aprendizaje como con bienestar socioemocional. Entonces las CAP son una estrategia, como ya hemos hablado en las sesiones anteriores que hemos tenido, son una estrategia que justamente contribuye a la mejora de aprendizajes. Entonces, digamos que sí estaría normado en ese sentido. Ahora, si específicamente hay una norma que hable de las CAP con el protocolo que tenemos actualmente, no hay una norma porque, como digo, es una estrategia que se promueve en las escuelas. El protocolo que hemos elaborado, más bien es una propuesta justamente que estamos dándoles a ustedes para que la puedan implementar en las escuelas. Isabel nos pregunta si las CAP se implementarán por niveles en las instituciones educativas integradas. Es importante recordar cómo es que se define cuántas CAP vas a tener en una institución educativa. ¿Sí? El punto de partida, ¿cuál es el punto de partida siempre antes de pensar en CAP o en cualquier otra estrategia pedagógica? Es pensar en el objetivo finalmente que tiene, en este caso, una escuela. Una escuela tiene como objetivo generar aprendizaje en estudiantes y el directivo es el líder pedagógico que se asegura de lograr aprendizajes en estudiantes a partir de movilizar a toda su comunidad educativa. Por ello es que el directivo diseña, decide, define estrategias para poder ayudar a mejorar aprendizajes en la escuela. Las comunidades de aprendizaje profesional, o CAP, son una estrategia, no la única, son una estrategia que va a ayudar justamente a esta mejora de aprendizajes. Entonces, primero que nada, el directivo obviamente tiene que tener la decisión y la convicción de que esta es una estrategia que pueda ayudar. De hecho, ayuda porque es una estrategia muy potente, pero podría querer optar por otra estrategia. También va a depender del tamaño de la escuela, de la característica que tenga la escuela. No va a ser lo mismo, obviamente, aplicar una CAP en una institución unidocente que una institución polidocente, evidentemente. En una unidocente, de hecho, lo más probable es que más bien el directivo, el director con obra a cargo, sea parte de una CAP, si es que son todos una red, por ejemplo. En el caso de las redes educativas rurales, más bien son CAPs a nivel de red, por ejemplo. No es en una sola escuela, porque son escuelas muy pequeñas, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y en una escuela grande, que tiene tanto inicial como secundaria y primaria, evidentemente sí se podrían armar varias CAP, varios grupos CAP, varios grupos de CAP. Podría tener una CAP con varios profesores de primaria, 1, 2, 3 CAP en primaria, 4, 5, 6 CAPs en secundaria. Puedes tener una escuela donde tengas muchísimas CAP. ¿Por qué muchas? Porque acuérdense, y esto es importante que lo revisemos en el documento, que metodológicamente habíamos hablado que en una CAP no deberían haber más de 10 o hasta 11 integrantes, 11 docentes. Entonces, claro, si yo tengo una escuela con 100 docentes, entonces no puedo tener una CAP, tendría que tener varias CAP. No, primero tengo que saber si es que quiero tener CAPs con todos. Porque esa decisión se basa en el diagnóstico. Si yo como director, en mi diagnóstico, me doy cuenta que no hay una situación crítica en todos los grados, sino en un grado en particular y en un nivel particular o en un curso particular, yo como directivo diré, oye, quiero plantear una CAP con, sobre todo, profesores de matemática, porque matemática es el curso que están más bajos en esta escuela. O en otra escuela diré, no, quiero con los profesores de comunicación. O en otra escuela voy a ver que la parte académica es excelente, pero el problema es lo socioemocional, entonces no, quiero armar una CAP con los tutores, pero como son muchísimos tutores en secundaria, entonces voy a armar dos grupos, uno con los de primero o tercero y otro con los de cuarto y quinto. O no, de repente estoy en una escuela de primaria y lo que quiero es plantear solamente una CAP con los profesores de inglés, por ejemplo, sí que tengo inglés.
o quiero plantear una CAP netamente con todos los tutores, sí, pero solamente para hablar del tema de comunicación o para hablar del tema de ciencias. Nuevamente, esa decisión que yo estoy dando como ejemplo es una decisión que toma el director con su equipo a partir del diagnóstico que hacen, cuyo resultado les permite saber cuántas CAP tendría que plantear en la escuela. Nosotros estamos sugiriendo que para esta primera propuesta que van a implementar ustedes, inviten a los directivos a que no tengan más de 2 CAP en su escuela, porque gestionar más de 2, 3 puede ser difícil. Si un director quiere armar 10 CAPs, está excelente, pero nosotros les sugerimos, yo en este momento, mi compañera Betty, mi compañera Gaby, toda la dirección, compañero Enrique y mi compañera Rina, no promover a los directivos que tengan más de 2 hasta 3 CAPs distintas en su propia escuela, porque puede ser complejo en un primer año tener tantas CAPs. ¿Lo pueden hacer? Sí. Sugerencia. Nada más. No tengan más. Porque, claro, alguien dirá, oye, pero si tengo problemas en toda la escuela, ¿por qué solamente utilizaría CAP en un determinado grupo de grados? Es que esa decisión se basa en un diagnóstico y el director tiene que saber que es mejor tener CAPs en determinado grado, en determinada característica de docentes, y con otros docentes haré pues talleres, guías, acompañamiento, monitoreo u otra estrategia. Por eso es que hay una serie de estrategias distintas que un director con su equipo puede plantear en su escuela. No tiene que hacer CAPs con todos los grados. ¿Puede hacerlo? Puede hacerlo. Nuestras sugerencias es que sean pocas, porque puede ser difícil gestionar un primer año. Vamos a ver cómo les va en un segundo año y ahí si quieren pueden tener más los directores. Pero es una decisión que depende de ellos. Nuestra sugerencia es no ir más de 2, máximo 3, por un tema más de también tranquilidad, ¿no? Raúl nos comenta de modo particular, agradezco todo el apoyo del equipo, los talleres son bastante claros y los materiales también. Esperemos contar con ustedes en todo el proceso de implementación. Claro que sí, Raúl, cuenta con nosotros. Nosotros estamos encantadísimos de colaborar con ustedes. Vamos a seguir en este proceso de acompañamiento. Nos interesa que puedan plantearse las CAP. Yo lo que les quiero pedir encarecidamente, con mucho cariño a cada uno de ustedes, es que por favor leamos el documento. Es un documento largo, nos han salido ya casi 60 páginas. Sé que es un documento que toma tiempo revisar. Yo no podría garantizar que todas las respuestas están en ese documento, pero por lo menos la mayor claridad, van a tener mayor claridad y una gran cantidad de respuestas leyendo el documento. De hecho, todo nuestro acompañamiento se basa en dicho documento. Y si vemos que falta algo más, lo vamos a agregar al documento. De manera que el documento, las orientaciones sean como que, utilizando si quieren un ejemplo religioso, sean como que la Biblia de las CAP, ¿sí? Entonces, les rogamos por favor, y va a ser una invitación que vamos a seguir haciendo con ustedes, es que podamos revisar el documento porque, y anticipo, el acompañamiento que vamos a continuar haciendo en los siguientes días va a basarse básicamente en todos los formatos y materiales que están en el documento que ya les hemos enviado y que de hecho ya en el grupo WhatsApp muy amablemente nuestra profesora Rina les ha vuelto a enviar. Y sí, profesor Santiago, me refiero a ese documento en este momento. Sí, a ese documento me refiero, que les hemos enviado la semana pasada y también les hemos enviado por correo. Sí, es el único documento que les hemos enviado, que es el protocolo de orientaciones, que lo estamos actualizando constantemente. Sí, entonces, en ese documento es el que les invito a revisar y a leer, porque ahí van a encontrar toda la información que requieren, y si es que faltara algo, nos lo hacen saber para poder agregarlo e incorporarlo. Es un documento vivo que queremos que siga creciendo con la mayor cantidad de información posible que les pueda ayudar a cada uno de ustedes en este proceso. Quiero, antes de terminar, contarles un poco qué es lo que va a ocurrir en los siguientes días. Hay un comentario, Dale. ahí hay una consulta en el chat, en preguntas y comentarios, ¿cuándo se debe iniciar con la implementación de las CAP? No sé si esa se logró responder. Sí, lo respondí. Dije que idealmente en las escuelas esto es una constante, pero que a nivel de la propuesta estratégica que estamos proponiendo para ustedes sería importante que la propuesta, el diseño de la propuesta la hagan ahora,
durante el mes de noviembre y diciembre, sobre todo, para que pueda implementarse a partir del próximo año, enero, febrero, marzo, sería lo ideal. Y de hecho, justo eso es lo que quería comentar. En los siguientes días, nuestros especialistas, el profesor Enrique Moncayo y la profesora Rina Maure, se van a estar comunicando con cada uno de ustedes para justamente poder definir estas reuniones que quisiéramos tener con ustedes para este proceso de acompañamiento final que tenga como objetivo diseñar ya esta propuesta, este proyecto, digamos, concreto de cómo debería darse esta propuesta de implementación de las CAP en nuestras jurisdicciones. No sé, igual ahí, de repente, Betty, si quisieras complementar y explicar un poco cuál es la expectativa, en todo caso, pero sí para digamos, tener en cuenta que lo que buscamos es justamente que ustedes puedan proponer estas propuestas de proyecto en estas semanas que están terminando en el año, poder revisarlas, poder darles algún tipo de retroalimentación y ya pueden empezar a implementarlas a partir del próximo año, ¿no? Justamente nuestro objetivo es orientarles en todo este proceso, digamos, ¿no? No sé, Betty, si quisieras agregar algo ahí. Sí, sí. Un poco para complementar lo que dice Diego, en líneas generales, permítame. En líneas generales, lo que nosotros esperamos es que luego de estos meses de acompañamiento, para pensar un poco, para conocer primero la metodología CAP y un poco para ver cómo implementarla, digamos, desde el lado de la formulación de un proyecto, lo que se espera es de que esto se formalice, en principio, elaborando un proyecto desde cada una de sus instituciones, sean la DRE o UGEL, ¿sí? Obviamente con el soporte de Rina y Enrique hasta diciembre, y en lo sucesivo, para el año siguiente, es canalizarlo con en este caso, sus áreas inmediatas, el área de AGP, para que esto pueda ser también incorporado en sus planes de trabajo, de tal manera de que el inicio de la implementación de las CAP, de acuerdo a la focalización, priorización que ustedes hayan previsto, o prevengan para el caso de lo que estamos proponiendo en este momento, se pueda iniciar en abril del próximo año, ¿no? Teniendo en cuenta de que hay toda una ruta de revisión, aprobación de estos planes de trabajo en donde se puedan incorporar estas iniciativas como la que les hemos brindado desde agosto hasta diciembre, que es la implementación de la metodología CAP. Esa es la proyección. Para ello, nosotros también hemos previsto convocar a sus jefes de área, ¿no? Y también comunicarnos con las direcciones, los directores de UGEL, para que puedan también brindarles las facilidades de que esto se pueda viabilizar. Porque entendemos que nosotros como especialistas finalmente podemos hacer la propuesta, pero hay una decisión desde las direcciones que es importante que nos avale. Entonces, ese sería un proceso complementario a la formación y a toda esta información que nosotros les hemos podido dar en este transcurso de meses, pero ya para el próximo año entramos en una fase donde esperamos que ustedes puedan también seguir participando de implementación de esta metodología CAP. Sí, y no sé si hay alguna otra pregunta adicional. Encantado de responderles. Redmi nos pregunta por el link de asistencia. Redmi, ya lo hemos puesto arriba, ahí puedes buscarlo. Y también se está lanzando en este momento también la encuesta de satisfacción, si la pueden también revisar para que puedan revisar también la encuesta de satisfacción y puedan un poco responder que han sentido, que han opinado un poco sobre el taller que hemos tenido el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta adicional. Otro comentario, alguna duda que haya quedado pendiente. Igual en los siguientes días nos vamos a estar comunicando con ustedes por medio de los profesores Rina y Enrique para que puedan, digamos, citarles a las reuniones que hemos estado teniendo. Pero para asegurar citarlos a reuniones también para poder seguir conversando con ustedes. Al final también en la encuesta de satisfacción van a encontrar el PPT que hemos utilizado el día de hoy. Así que ahí también van a poder revisarlo. Y no sé si hay alguna otra pregunta adicional que quieran ahí por ahí hacer. Encantados de responderles. Si no, para dar por finalizado este espacio, quedamos atentos a sus consultas. ¿Alguna consulta, pregunta adicional? A ver, no sé si por ahí de repente Alejandro tiene alguna consulta. Carmen, Eddie, Heidi, Isabel, Judith, Liliana,
Melina, Oliva, Raúl, no sé si hay alguna consulta adicional. Si no, vamos a dar por terminado este taller. Entonces, nada, muchísimas gracias por el espacio que han tenido con nosotros el día de hoy. Y nada, agradecerles y nada, compartirles que en los próximos días, como les dije, vamos a estar compartiendo con ustedes. Sí, pero ¿qué quieres decir algo? Sí, hay una última consulta de Raúl Camones, si habrá alguna certificación. Se está gestionando hacer, bueno, a todos los participantes que han tenido regularidad en la asistencia y que han cumplido con una serie de tareas que nosotros vamos realizando con el apoyo de Rina y Enrique, poder darles algún tipo de reconocimiento respecto a su participación, eso sí. Así que en el transcurso de lo que queda de noviembre y de los pocos días de diciembre que tenemos para cerrar las actividades que tenemos del año, vamos a irnos comunicando al respecto con ustedes. Así que nada, muchísimas gracias por el espacio que hemos tenido el día de hoy y si no hay nada más que indicar, creo que podemos dar por finalizado. ¿Me confirman, por favor, nuestros amigos de la DIFOCA? Parece que Liliana está levantando la mano. ¿Tienes alguna pregunta, Liliana? Sí, te escuchamos. Ya. ¿Ahora sí me escucha? ¿Cómo estás? Perfecto, Liliana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Sí, gracias. Sí. Quería hablar, pero no sé, mi micro estaba desactivado. Solamente quería preguntarles, en la reunión anterior a esta, nos dijeron que nos podían enviar algún modelo del plan para más o menos orientarnos. No sé si eso también sería posible para... Nosotros estamos ya haciendo el plan y queremos tener para orientarnos básicamente, ¿no? En este modelo del plan. Sí, justo, Liliana, en el documento que hemos enviado en la sección 5 vas a encontrar un pequeño formato, de hecho un formato ejemplo, que es un poco lo que justamente he presentado ahora. Entonces creo que ese puede ser bastante útil para lo que estás buscando. Igual cualquier consulta nos la puedes hacer directamente por el WhatsApp o por correo, encantadísimo de atenderte. Pero sí, en el documento, en el protocolo que hemos enviado también está lo que nos mencionas. Ya, perfecto. Ya, muchas gracias. Ya, eso era todo, gracias. Muchísimas gracias a ti. Bueno, entonces, si no hay alguna otra consulta más, creo que damos por finalizada la sesión. ¿Me confirman, por favor, nuestros amigos de la DIFOCA? Perfecto. Ok, muchísimas gracias. Han sido muy amables por estar el día de hoy con nosotros. También agradecerle a mis compañeras Betty y Gaby por el espacio también. Y también a nuestros profesores Rina Maure y Enrique Moncayo, que siempre están ahí atentos y colaborando con cada uno de ustedes. Y seguramente van a estar también en comunicación con ustedes en los siguientes días. Así que con nosotros va a ser esta oportunidad. Nuevamente les agradecemos infinitivamente por el apoyo y por la asistencia que han tenido el día de hoy. Les vamos a estar también enviando el link de la grabación de la reunión de este día y para que puedan observarlo, puedan también pasarlo a sus compañeros y compañeras si es que no han podido asistir el día de hoy. Y nada, con nosotros será hasta una nueva oportunidad y tengan una linda tarde y nada, un abrazo fuerte a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.